en el Consejo de Sabiduría. Este es un inicio de año y queremos darle a todos un gran feliz año, desearle lo mejor de Dios en sabiduría, en prosperidad, en bendición y en paz para ustedes y su familia. Bueno, es un gusto estar con ustedes una vez más. Estamos en grandes proyectos, en grandes planes, desarrollando cosas muy importantes para Dios, porque las almas son muy importantes para Dios y creemos que nuestro enfoque este año va a ser 100% la salvación de almas, la salvación de jóvenes y todo aquel que pueda escuchar el Evangelio. Ese va a ser nuestro objetivo este año. Hoy queremos compartir con ustedes un programa muy importante. Yo quiero que este año podamos comenzar con la roca que es Cristo, porque hemos estado reflexionando junto con mi esposa acerca de la situación y la estructura y de la condición en que una generación entró a la iglesia, pero parece que se les olvidó predicar el Evangelio, porque las gentes están con muchas razones, muchas motivaciones que pueden ser parte del Evangelio, que pueden ser parte del por qué vamos a una iglesia, pero realmente las personas perdieron el enfoque, o seguramente nadie les explicó o nadie les predicó conforme a la palabra qué es el Evangelio de Jesús, para qué Jesús vino a la tierra y cómo podemos entender el Evangelio. Así que este programa está para que tú puedas entender qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de Jesús? ¿Por qué Jesús vino a la tierra? ¿De qué Jesús nos está salvando? ¿Por qué necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón? ¿Y cómo podemos tener nuestra fe en una esperanza y seguros de que nosotros vamos a ser salvos en una eternidad? Yo creo que eso es muy importante para todos, que nos aseguremos bien que Jesús está en sus corazones y que realmente entendamos el por qué Él y por qué Él murió en la cruz y por qué Él resucitó 3 días después. Necesitamos entender el Evangelio de Jesús. Una vez realmente la piedra angular, Jesucristo, habita en sus corazones, todo lo que se quiera edificar, bienvenido sea, y sería para la gloria de Él. Pero yo creo que en este tiempo urgentemente se necesita que las personas escuchen el Evangelio de Jesús como es, para que puedan verdaderamente tener una vida en Dios. Hay mucho temor en este momento de parte de las iglesias y de ciertas personas de no predicar el Evangelio como Jesús lo predicó o como está escrito en la Biblia, porque va a sonar muy fuerte. Entonces hoy en día cambiamos las palabras para que no suenen tan fuerte, pero en medio de todos esos cambios de presentación, de volverlo más polite, más presentable a nivel humano, se perdió la esencia y, como se dice, se aguó el Evangelio. Y realmente por el ser el Evangelio de esta manera, se perdió la eficacia del poder de salvación que trae el Evangelio cuando se predica en la cruz, cuando se predica Cristo crucificado, cuando se predica a Jesús como murió y como resucitó. Ese es el Evangelio que trae salvación. Seguramente tú no has escuchado mucho acerca, porque ahora es muy difícil escuchar el Evangelio. Yo creo que yo soy un predicador del Evangelio y mi carga es 100% para que las almas sean salvas. Hace tiempo atrás, después de comenzar mi ministerio, unos años, 2 años, 3 años después, yo hice un stop y le pregunté: Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. Yo estaba viajando a muchos países, teníamos muchas puertas abiertas, pero un día sentí que todos los propósitos se estaban dando en mi corazón, en mi haber, eran mis sueños. Pero una vez recapacité y dije: Señor, yo quiero realmente encontrar tu voluntad. Y mis sueños pasaron a un segundo lugar, porque como siervos de Dios, como personas que dedicamos nuestra vida para servir a Dios, queremos realmente servir al propósito de Dios. Y encontré, para mi sorpresa, que Dios me mostró que Australia necesita escuchar el Evangelio, y que Australia necesita escuchar el verdadero Evangelio sin temor y con amor, con compasión de la salvación de las almas, que los jóvenes necesitan escuchar el Evangelio, que Australia necesita mucha oración para que los corazones vuelvan a Él, para que el aborto termine, para que las clínicas que hacen esto se arrepientan y los médicos se sientan mal, respeten la vida, que las niñas que están en este transcurso se arrepientan y protejan la vida que Dios les concedió en su vientre. Y empezamos a descubrir una cantidad de cosas que nunca
nos habíamos dado por enterado, y empezó una carga en nuestro corazón y empezamos a clamar y a gemir cada día por la salvación de los australianos. Y yo pienso que no solamente Australia, sino a nivel mundial, el mundo está bajo una parálisis de religión, de materialismo y de crueldad. Vemos todos los días lo que está pasando, pero lo que yo me quiero enfocar es que hoy realmente el Evangelio sigue siendo tan poderoso como hace 2000 años, que salvó y transformó la vida de muchísimas naciones, y que hoy, si volvemos a Él, si volvemos a Jesús, si volvemos a la sangre, si volvemos al sacrificio, si volvemos al nombre, vamos a ver resultados más grandes que los que se han visto hasta ahora. Nosotros vimos que Pablo, Pedro, todos los apóstoles y todos los seguidores de Jesús no se salían de predicar a Jesús crucificado, de instruir a la gente en el amor, en el perdón, en las enseñanzas de Jesús. Ellos experimentaron grandes niveles de poder, grandes niveles de gloria. Pero hoy en día la iglesia se está desviando a muchas cosas, y yo creo que tenemos que retomar el camino, tenemos que preguntar por la senda antigua, como dice la palabra. Porque ahorita el nuevo evangelio, que es dirigido por los occidentales o las grandes, digamos, países que son los desarrollados, ellos están teniendo un liderazgo, y están tratando de manejar el cristianismo a nivel mundial, pero cuando profundizamos o tocamos la esencia de este cristianismo, realmente está produciendo salvación, temor de Dios, santidad, comunión con Dios, fruto del Espíritu Santo en el carácter, en las personas de las personas. Puede ser muy sensacional, pero Dios nos llama a una comunión con Él a través de su Hijo en salvación. Bueno, eso fue una introducción para que nosotros vamos entendiendo lo que es el Evangelio de Jesús. Y yo creo que algo muy importante, lo cual yo quiero partir, porque estamos retomando todo esto, paso a paso vamos a hacerlo, para que tú puedas establecerte y entender qué es el Evangelio de Jesús. Ahora mismo estamos haciendo planes y proyectos de cómo llevar este mensaje a todas las personas, a todos los niveles, de niños y adultos, de jóvenes, que puedan entender lo que es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, como todos sabemos, proviene de los 4 libros que cuentan la historia de lo que Jesús vino a hacer. El Evangelio es el mensaje de salvación por el cual Cristo vino y murió. Cristo nació de un vientre virgen, donde Jesús fue concebido en un vientre virgen por Dios, por el Espíritu Santo. Jesús no tiene la sangre de María, Jesús no tiene la sangre de José, Jesús tiene la sangre de Dios, porque Jesús fue engendrado, el Hijo de Dios fue engendrado en un vientre para venir a la tierra. Entonces el vientre fue de María, pero la sangre y la constitución de Jesús proviene de parte de Dios. Por lo tanto era un ser celestial. El Hijo de Dios es Dios perfecto, pero era Dios humano, desprendido de su gloria, y solamente vino a la tierra como un humano, siendo Dios perfecto en su sangre, para pagar por los pecados de la humanidad. Él creció a los 33 años, a los 30 años empezó su ministerio, con señales, milagros, para que la gente pudiera entender y creer en el Evangelio, en el mensaje que Jesús venía de la tierra. Jesús predicó, el primer mensaje de Jesús fue que se arrepintieran de sus malas obras y que creyeran en Él, que era el único camino a la salvación. Nadie entendía qué estaba hablando, pero más adelante ellos iban a poder entenderle qué Jesús quería decirles con que creyeran en Él, que Él era el plan de vida, que Él era el camino de la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Fue un desafío muy grande para los judíos en su época, después de tener por muchos años un camino de ley donde nadie podía cumplirlos, pero mismo Dios en Ezequiel habla de que Él dio leyes y estatutos de que ellos no podían cumplir, porque era la ira de Dios sobre ellos, de un pueblo que no quería seguir a Dios de corazón, sino que un pueblo que quería seguir sus propios caminos. En todo caso, no hay salvación por medio de la ley. Jesús es la única provisión que existe. Él exclama y Él predica eso, porque dice, ese es el deseo del Padre, que todos entiendan y comprendan el amor del Padre, que viene dando una ofrenda, dando un cordero de salvación. ¿Por qué un cordero? En la ley se decía que cuando una persona había pecado una vez al año, el pueblo ponía la mano sobre el cordero era matado por el sacerdote y se presentaba esa ofrenda, un sacrificio de un cordero que era un animal justo por los pecadores, pero una tipología de enseñarle y de ir mostrándole a la humanidad lo que Dios quería hacer por medio de su Hijo Jesús, de que todos los pecados de la humanidad iban a ir sobre encima de Jesús y Él iba a pagar por todos los pecados nuestros.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas veces escuchamos esas palabras y yo me acuerdo porque cuando yo era... No era cristiano, a mí me decían, Él es el Cordero de Dios, o yo iba a la iglesia tradicional, y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo decía, ¿el Cordero de Dios? ¿Y el Cordero? ¿Qué tiene que ver un Cordero con Dios? Yo no entendía absolutamente nada. Por eso yo creo que es muy importante hoy realmente retomar las bases de lo que es el Evangelio de Jesús. Entonces, ¿por qué el Cordero? Porque en Él fue puesto todos los pecados de la humanidad. En Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, habla de que no había nadie digno de abrir los sellos donde estaban todos los nombres y vino el Hijo de Dios, el único digno en el cielo de abrir los sellos. Pero el único digno era el Hijo de Dios, que vino a la tierra pagando nuestros pecados, porque era el único que tenía la sangre justa, era el único que podía vivir sin pecado y sin mancha, para que un justo pagara por todos los pecadores, para que Él pudiera absorber el pecado de la humanidad. El pecado entró en la desobediencia cuando Adán, en el huerto del Edén, desobedeció a Dios y entregó las llaves de autoridad a la serpiente, a Satanás, por medio de su engaño. Ahora, el hombre cae bajo pecado, bajo una condición donde la gloria de Dios se apartó de él. Y entonces empieza un plan, un tratamiento de redención de parte de Dios para volver a redimir la humanidad. Y de esta manera que la humanidad volviera a recobrar su estatura, su postura de gloria, estar revestido de gloria en una eternidad gloriosa. Ahora, algo bien importante que Pablo nos enseña es que nosotros fuimos llamados a salvación en esperanza. Hoy somos salvos, hoy empezamos a dar fruto y empezamos a edificar, pero hasta que no estemos en el cielo salvos, entonces ese día va a ser la manifestación total de nuestra salvación. Fuimos llamados a esperanza por medio de la fe, a una esperanza, una manifestación de una eternidad gloriosa con Dios. Pero yo quiero seguir centrados en algo. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que quitar el pecado? ¿Por qué es tan importante que creamos en Jesús? Eso es parte del Evangelio. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, ¿sí? Versículo 12. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y él, es el versículo más importante, y él que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, tú podrías decir, wow, eso suena muy fuerte, eso no viene de parte de Dios. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y hoy tenemos una desaprobación de las nuevas generaciones que creen que no, Dios no puede ser así, o simplemente, yo no creo en eso. Pero yo creería que este libro no ha podido ser refutado. La resurrección de Jesucristo no ha podido ser refutada. La gente dice, pero la resurrección es lo más difícil de creer en la parte del cristianismo, pero es lo más contundente en la historia del cristianismo. Vimos la historia de George McDowell, un gran enseñador del cristianismo, de cómo debatir. Él era un gran abogado y él se propuso en su rechazo a Dios de negar el cristianismo, y después de ir y viajar a todos los países y conseguir los originales hebreos y conseguir los papiros originales y leer todas las posturas ateístas que no creían en Dios, y cómo él entendió de que se necesita más fe para creer que Jesús no resucitó que creer que se resucitó. Es más necesario es más difícil no creer que creer. Es más difícil no creer en Dios que creer en Dios. La gente, cuando nosotros encontramos programas de gente atea que dicen que el universo es tan grande y que nosotros proveemos de la naturaleza, ¿cómo tú te puedes a pensar que el universo es tan grande, tan ordenado,
tan majestuoso, tan infinito, que solo un planeta han encontrado solo vida en este planeta, donde Dios nos mostró con su creación del universo su grandeza. ¿Cómo no podemos, o sea, cómo si en un sistemas que tenemos nosotros como seres humanos, cómo funciona todo, toda la creación, cómo funcionan los ecosistemas, podemos llegar a pensar de que eso se hizo de un sapo, o de un renacuajo, o de un mico, de animales que no tienen tanta coherencia para hacer cosas tan perfectas? Entonces, ¿cómo el corazón del hombre está tan endurecido de llegar al punto de rechazar 100% a Dios? Pero Dios nos advierte de que esto no es un juego. Dios nos advierte de que los pensamientos de incredulidad no es un juego, porque ahí mismo en el capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y yo creo que eso no es un chiste. Yo creo que ser un cobarde es esas personas que le da pena seguir a Cristo, o ser un incrédulo es algo que tú puedes elegir, pero eso mismo te estará condenando. ¿Por qué? Porque Juan, el Evangelio de Juan, si vamos al Evangelio de Juan, donde se predica el Evangelio, donde es, digamos, el verso central de la predicación del Evangelio, más resumido, de cierta manera, dice así: Juan capítulo 3, versículo 16, es el versículo más usual: porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué es la condenación? No creer. ¿Qué es la salvación? Creer. Dios está exigiendo que tú tengas 1000 leyes, que seas el mejor, sino que creas que Jesús, lo que hizo Jesús, lo que vino a hacer Jesús, que creas en el plan de salvación de Dios. Eso es lo que Dios quiere, porque de otra manera tú estás creyendo o que tú te puedes salvar por tu justicia, o que Dios no existe. Y esas dos posturas son incredulidad, y están haciendo que tú rechaces el regalo de Dios, de salvación. Es un regalo que aunque Dios no lo da gratis, es invaluable, porque la palabra dice en Salmos que nadie podrá redimirse de sus pecados, ni toda la plata del mundo, ni todo el oro del mundo podría redimirte a ti de tus pecados. Delante de Dios, dice la palabra, el día del juicio, tus riquezas no van a servir de nada. Dice, pero la justicia libra de la muerte, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es el único en el día del juicio, cuando tú estés delante del trono de Dios, ese día tu nombre va a aparecer en el libro de la vida, y la muerte segunda no va a tener poder sobre ti. Ahora dice que los que creyeron van a ser resucitados primero. Pero yo no quiero entrar a un estudio escatológico, quiero simplemente centrarme en el por qué Jesús vino a tomar tu lugar en el día del juicio. Si tú llegas al día del juicio sin Jesús, es una condenación y una muerte eterna que Jesús preparó, que Dios preparó para los ángeles y toda la gente que se reveló del cielo, todos los ángeles y todo lo que Dios quiere juzgar. Va a ir a un lugar que se llama el lago de fuego, normalmente llamado como el infierno. La gente dice, la palabra infierno no aparece en la Biblia, y es verdad, es el lago de fuego. Y el lago de fuego fue constituido para los ángeles. Ahora, Satanás sabe que Dios no es injusto, y que si un alma pecare, ésta morirá. Pero Jesús vino en plan de Dios para salvar a la humanidad, Ahora alguien se pregunta, bueno, los que nos escucharon de Jesús, antes de Jesús, ¿qué pasó? Los que nos escucharon de Jesús, en Romanos dice que todos los hombres tenemos una tabla colocada por Dios. Todos los hombres tienen conciencia, no importa cuán malo o cuán bueno sean, no importa si han escuchado de la Biblia, los mormones, los testigos de Jehová, no importa si se crió en la selva con los leones y con los micos.
Todas las personas, todo ser humano, cuando una vez nace, le meten una tablita de corazón, en su corazón que se llama la conciencia. Esta tabla trae mandamientos. Y no importa que nunca nadie le diga a ellos nada. Ellos saben qué es mentir, qué es robar y qué es hacer el mal. Eso se llama la conciencia y eso es la ley de Dios. Esa conciencia es la que juzga a las personas. Ahora, cuando Jesús murió, Jesús bajó a los infiernos y Él predicó. Y las almas que estaban allí, me imagino que todas creyeron y salieron de ese lugar. No sé si se habrá quedado personas allí, pero Jesús predicó el Evangelio cuando Él bajó, cuando tomó nuestro lugar, cuando tomó el lugar de la humanidad y bajó para librar todas las almas que creyeran en Él. Él predicó el Evangelio. A los 3 días resucitó. Al tercer día resucitó. Estuvo 40 días, no con 2 discípulos ni 3. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios que Él estuvo... 1 Corintios dice que Él estuvo con más de 500 personas el día que ascendió a los cielos. Y los ángeles dijeron que esperaran que Él mismo iba a retornar a Él mismo. Entonces, ¿qué pasa? No fueron 2 días que Él resucitó. Después de los 3 días, dice que Él se apareció por 40 días a todos los discípulos. ¿Y cómo tú encuentras eso? Ahí está la palabra de Dios. Él confirmando. Jesús no es una cosa difícil de creer. Jesús es algo que si tú abres tu corazón y tú le dices, Señor, muéstrame, Él te va a mostrar, Él te va a mostrar, Él te va a confirmar. Jesús no es algo imaginario, ni ficticio, ni una fantasía, ni un cuento para niños. Jesús es algo tan real como hace 2000 años es real hoy. Yo estoy en el proyecto de filmar mi testimonio, de cómo yo, tan apartado de Dios, tan desviado de las cosas de Dios, pueda llegar a conocer a Dios, ahora pueda llegar a servir a Dios. Apartado porque nunca había leído una Biblia, siempre estaba en fiestas, siempre estaba buscando el mal en la oscuridad, haciendo lo que los jóvenes saben hacer. Y en este punto me encuentro con Dios y me di cuenta que Dios es real. Pero yo le dije, Señor, si tú eres real, muéstrame, yo quiero salir de esta vida, yo quiero salir de este camino, pero la gente predica una religión, pero yo quiero saber si tú eres verdad o no. Y Él empezó a testificarme. Lo primero que pasó en mi vida fue que Dios mismo testificó de que era real. Y yo vi a Dios en su esplendor, no como persona, pero sentí a Dios de una manera tan real que dije, Dios es real. Y luego conocí a su Hijo, luego Él me reveló su Hijo y me dijo, por medio de mi Hijo puedes venir a mí. Y es bíblico, porque dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien Él se le quiere revelar. O sea que el Padre, primero la gente cree en Dios y luego pueden creer en Jesús. Así que esa es la manera en que nosotros vamos llegando y adentrándonos de cómo es el Evangelio de Jesús. Ahora, ¿para qué Jesús vino a la tierra? ¿Para qué Jesús murió? ¿Y para qué Jesús resucitó? 40 días Jesús resucitó, testificó, hizo milagros, predicó, instruyó de cómo debería ser su iglesia. Y después dijo que fueran y que a buscar el poder del Espíritu Santo, y una vez ungidos con el poder del Espíritu Santo, salieran a predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿para qué Jesús estuvo 40 días? Para testificar de que Él venció la muerte. Y si Él venció la muerte, va a poder, al vencer la muerte, testifica de que Él es el Hijo de Dios, testifica de que Él es su Salvador y que todo lo que dijo es verdad. Porque de ahí para allá, todos los otros dioses, todos los otros famosos dioses que se nombran, que son 3 más, digamos, que se nombran como salvadores, que tiene la humanidad y que las grandes religiones tienen, están muertos. Su tumba es el lugar sagrado, pero Jesús, el cristianismo, no tiene un lugar sagrado como tumba. El cristianismo tiene a Dios vivo, su Dios ha resucitado y su Dios sigue gobernando, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores por de todas las naciones de la tierra. Cuán maravilloso es entender esto. Tú mira las otras religiones. Yo me he reunido con musulmanes, budistas, judíos, y todos ellos, aunque los judíos son hermanos nuestros y que ellos van a llegar a la salvación, digamos que ellos creen en Abraham, ¿verdad? Pero Abraham está muerto. Pero hay una promesa de salvación para los judíos, pero en este caso los musulmanes, y en este caso los budistas. En este caso yo siempre les pregunto a ellos, o mismo la religión tradicional, ¿cómo es la manera de ustedes poder salvo? O cualquier religión que ustedes le presenten, ¿cómo yo puedo ser salvo por medio de esas religiones? Entonces ellos te presentan las leyes.
Entonces yo les pregunto a ellos, ¿ustedes cumplen todas esas leyes? Entonces dicen, no, es imposible. Entonces digo, usted vive la vida más hipócrita que cualquier persona puede vivir. No hay más hipocresía que ir a un lugar, predicar algo y vivir para algo que tú sabes que no te va a funcionar. Entonces si no va a funcionar, ¿para qué estás allí? ¿Para qué sigues algo que no es verdad, que tú mismo has comprobado que no puede ser? No, que tú tienes que estudiar 2 libros más. Mira, eso es de acuerdo de fe. Jesús es la única religión, por decirlo en una forma humana, pero es la única guía espiritual, el único camino espiritual que Él salva a sus creyentes, que Él salva a sus seguidores. Él no te pide que tú te salves, Él te pide que tú dejes que Él te salve. Entonces tú miras miles de dioses en una mesa, pidiéndole a sus seguidores que hagan cosas por ellos, para que ellos respondan en salvación y en milagros. Pero tú volteas esa mesa y aparece un Dios que se llama Jesús, y está allí rogándole a sus seguidores que Él los deje, que Él quiere ser, que Él quiere salvarlos a ellos, y que Él quiere bendecirlos a ellos, y que Él los ama y con amor eterno. Esas son las palabras de Dios para nuestras vidas. Esa es la palabra. Dios no quiere que nosotros vayamos a una condenación. Dios no quiere que nuestra alma sea destruida. Dios no quiere nuestra eternidad perdida. Y eso se acerca a la eternidad. Somos seres eternos. Tu corazón testifica, nuestro corazón testifica que somos eternos. No pensamos en la muerte porque nuestra esencia es eterna. Y lo que el cuerpo muere, a lo cual vinimos a aprender a esta tierra, nuestro cuerpo muere, que es el vehículo del tránsito de esta tierra, pero tu esencia es eterna, tu alma es eterna. Entonces la pregunta es, ¿tú crees en Jesús? Porque en Romanos 10:10 dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Pero es algo personal. Nadie te puede manipular, nadie te puede empujar y decirte, sí, ven, pasa acá adelante y repite conmigo. Esto no se acerca de repetir una oración, esto no se acerca de ir los domingos a una iglesia, esto no se acerca ni siquiera de ayudar a alguien. Nada de eso te va a salvar, porque si tú no crees con tu corazón, con todo tu corazón esto, entonces no vas a hacer, no hay una verdadera salvación, no vas a nacer de nuevo y no va a haber un fruto de verdad. ¿Sabes qué? Jesús dijo, yo vine a salvar a pecadores, no a justos. Porque el problema con la gente que se cree buena es que ellos no pueden creer, porque ellos, su justicia les alcanza de pronto para ese día estar delante de Dios. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? Que ese día todos los pecados ocultos de los hombres saldrán a la luz. Ese día va a estar tu familia, tus amigos, tus hermanos, porque va a ser un juicio. Y ahí van a estar en la pantalla, ahí va a estar el video. Y como hay un show en Sudamérica, es chistoso, pero así va a ser el juicio de Dios. Y no va a ser chistoso, porque Dios no va a dejar ninguna duda de su injusticia. Dios no va a dejar ninguna duda de su justicia, porque Él no es un Dios injusto. Y Él va a hacerle entender a cada persona, a los ángeles y a todas las personas que son eternas, de que si esa alma fue al infierno, fue porque alguien le predicó y Él rechazó su única salvación en Jesús. Puede ser que tú estés escuchando esto y quién sabe mañana qué pase. Entonces puede ser que este día sea tu día de salvación. Nadie tiene una vida comprada. Nadie, dice la palabra, tiene potestad el día de su muerte. Solo Dios tiene ese día. Ese día fue tu día. Y por más dinero que tengas, y por más amigos que tengas, y por más influencia del gobierno o donde tú crees que estás, puedes ser salvo ese día. Nada te va a salvar. Delante de Dios no hay corrupción, ni de sus ángeles. Va a haber una pura verdad, una pura justicia que va a caer sobre tu alma. Así que si hoy tú te puedes arrepentir y creer en el Evangelio de Jesús y realmente recibir esto de todo corazón, tú vas a ser salvo por Él. Él te va a salvar. Ahora, si tú tienes dudas, órale a Dios y ve su poder, mira su veracidad, porque la palabra dice que los ángeles de Dios acampan y están alrededor de los que han de recibir esa salvación. Dice Efesios, creo. Los ángeles de Dios están a servicio de los que han de ser salvos. Entonces, hay ángeles de Dios alrededor tuyo ahora mismo, alrededor de la gente de tu familia. No tengas temor, porque una vez que tú entiendas el Evangelio, entonces tú puedes predicarlo. Yo no quiero llegar ese día y ver, ay, tan lindo Tito todo lo que hizo. Toda la familia se fue para el infierno. Todos sus amigos se fueron para el infierno. Esa ciudad donde él estuvo, se fueron para el infierno porque él vivió muy bien. Pero no tuvo compasión de ver gente salva. Entonces tú necesitas también luego amar a los que tú amas. Yo quiero ver salvo a todos los que yo amo. Y hay unos que están bien perdidos, pero yo creo que la semilla que una vez se sembró en ellos va a volver a salir a dar fruto de salvación. Eso es algo real,
para tu vida y para mi vida. No hay nada que nos pueda salvar, ni porque seas pastor, ni porque seas el más grande de una iglesia, ni el más pequeño. Para Dios, delante de Dios ese día todos vamos a ser iguales. Antes, no hagáis maestros mucho porque acarreáis doble condenación. Los que enseñan más la palabra son las personas que más le van a exigir, digamos así, el día del juicio, porque entendían mejor las cosas. Pero ¿qué de ti? ¿A dónde tú estás? ¿A dónde tú estás? Este evangelio se vive personal. Entonces, hoy entendimos para qué Jesús vino a la tierra. Y vamos a estar hablando más de eso. Si tú tienes preguntas, por favor, envíanoslas. Yo quiero contestar todas las preguntas acerca de lo que es el Evangelio de Jesús. El Evangelio es 100% explicable, 100% se puede exponer. Es más, Jesús envió milagros, señales y maravillas para que testificaran acerca de que lo que se predica, este Evangelio que se predica es verdad. Entonces, si tú estás allí con una duda, órale a Dios: Señor, que un milagro me pase, que yo reciba una sanidad, que yo reciba algo que me testifique que lo que a ti te está diciendo es verdad. Si quieres, hazlo y tú vas a ver cómo Dios va a respaldar, no a mí, sino su Evangelio, porque Él dijo que todo el que predicar este Evangelio, ese Señor le seguirá. Y eso es lo que hemos visto cada vez que predicamos y vamos a lugares, a hospitales y a lugares a predicar el Evangelio, cómo la gente es sanada y libertada y transformada por el poder de Dios. Jóvenes con drogas, gente con adicción, si realmente predicamos el Evangelio como es, si esa gente cree, ellos son salvos y son transformados y salvos por el poder del Espíritu Santo. Bueno, queridas personas y cualquier persona que me está escuchando en cualquier parte del mundo, este puede ser tu oportunidad de transformar tu vida, de ser cambiado y transformado, y lo más importante, de recibir una salvación eterna y gloriosa. Por eso debemos cuidarla con temor y temblor para llegar a ese día en victoria. Espero verte en el cielo y nos vemos pronto. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye. Y de la condición en que una generación entró a la iglesia, pero parece que se les olvidó predicar el Evangelio, porque las gentes están con muchas razones, muchas motivaciones que pueden ser parte del Evangelio, que pueden ser parte del por qué vamos a una iglesia, pero realmente las personas perdieron el enfoque, o seguramente nadie les explicó o nadie les predicó conforme a la palabra qué es el Evangelio de Jesús, para qué Jesús vino a la tierra y cómo podemos entender el Evangelio. Así que este programa está para que tú puedas entender qué es el Evangelio, qué es el Evangelio de Jesús, por qué Jesús vino a la tierra, de qué Jesús nos está salvando, por qué necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón y cómo podemos tener nuestra fe en una esperanza y seguros de que nosotros vamos a ser salvos en una eternidad. Yo creo que eso es muy importante para todos, que nos aseguremos bien que Jesús está en sus corazones y que realmente entendamos el por qué Él, y temor, y con amor, con compasión de la salvación de las almas, que los jóvenes necesitan escuchar el Evangelio, que la sociedad necesita mucha oración para que los corazones vuelvan a Él, para que el aborto termine, para que las clínicas que hacen esto se arrepientan y los médicos se sientan mal, respeten la vida, que las niñas que están en este transcurso se arrepientan y protejan la vida que Dios les concedió en su vientre, y empezamos a descubrir una cantidad de cosas que nunca nos habíamos dado por enterado, y empezó una carga en nuestro corazón y empezamos a clamar y a gemir cada día por la salvación de los australianos. Y yo pienso que no solamente Australia, sino a nivel mundial, el mundo está bajo una parálisis de religión, de materialismo y de crueldad. Vemos todos los días lo que está pasando, pero lo que yo me quiero enfocar es que realmente el Evangelio sigue siendo tan poderoso como hace 2000 años, que salvó y transformó la vida de muchísimas naciones, y que hoy, si volvemos a Él, cuando se predica Cristo crucificado, cuando se predica a Jesús como murió y como resucitó, ese es el Evangelio que trae salvación. Seguramente tú no has escuchado mucho acerca, porque ahora es muy difícil escuchar el Evangelio. Yo creo que yo soy un predicador del Evangelio y mi carga es 100% para que las almas sean salvas. Hace tiempo atrás, cuando
después de comenzar mi ministerio, unos años, 2 años, 3 años después, yo hice un stop y le pregunté, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. Yo estaba viajando a muchos países, teníamos muchas puertas abiertas, pero un día sentí de que todos los propósitos se estaban dando en mi corazón, en mi haber, eran mis sueños. Pero una vez recapacité y dije, Señor, yo quiero realmente encontrar tu voluntad. Y mis sueños pasaron a un segundo lugar, porque como siervos de Dios, como personas que dedicamos nuestra vida para servir a Dios, queremos realmente servir al propósito de Dios. Y encontré, para mi sorpresa, que Dios me mostró que Australia necesita escuchar el Evangelio, y que Australia necesita escuchar el verdadero Evangelio sin por qué Él murió en la cruz y por qué Él resucitó 3 días después. Necesitamos entender el Evangelio de Jesús. Una vez realmente la piedra angular, Jesucristo, habita en sus corazones, todo lo que se quiera edificar, bienvenido sea, y sería para la gloria de Él. Pero yo creo que en este tiempo urgentemente se necesita que las personas escuchen el Evangelio de Jesús como es, para que puedan verdaderamente tener una vida en Dios. Hay mucho temor en este momento de parte de las iglesias y de ciertas personas de no predicar el Evangelio como Jesús lo predicó o como está escrito en la Biblia, porque va a sonar muy fuerte. Entonces hoy en día cambiamos las palabras para que no suenen tan fuerte, pero en medio de todos esos cambios de presentación, de volverlo más polite, más presentable a nivel humano, se perdió la esencia y, como se dice, se aguó el Evangelio. Y realmente por tener por el ser el Evangelio de esta manera, se perdió la eficacia del poder de salvación que trae el Evangelio cuando se predica en la cruz. Hola a todos, nos encontramos aquí en el Consejo de Sabiduría. Este es un inicio de año y queremos darle a todos un gran feliz año, desearle lo mejor de Dios en sabiduría, en prosperidad, en bendición y en paz para ustedes y su familia. Bueno, es un gusto estar con ustedes una vez más. Estamos en grandes proyectos, en grandes planes, desarrollando cosas muy importantes para Dios, porque las almas son muy importantes para Dios, y creemos que nuestro enfoque este año va a ser 100% la salvación de almas, la salvación de jóvenes y todo aquel que pueda escuchar el Evangelio. Ese va a ser nuestro objetivo este año. Hoy queremos compartir con ustedes un programa muy importante. Yo quiero que este año podamos comenzar con la roca que es Cristo, porque hemos estado reflexionando junto con mi esposa acerca de la situación y de la estructura